Abrir nuestras Biblias en Romanos. Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 36. Voy a dar lectura, me siguen con sus listas. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que parte hasta que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Nos permites estar reunidos nuevamente, Señor, con un propósito de estudiar tu palabra, Señor. Y en esta hora nos ponemos en tus manos, Padre. Te pedimos que perdones todas nuestras ofensas, Padre, de forma que, Señor, en este día también queremos pedirte que seas tú quien trabaje en cada uno de nuestros corazones, Padre, que seas tú quien nos ayude a retener, Padre, y a entender tu palabra, Señor. Señor, te pido de mi parte que me des palabras claras y entendibles, Padre, que me hagas expresarme de una manera correcta, Padre, que me hagas decir lo que dice tu palabra, Señor. Padre, también te pido por los oyentes, Señor, para que ellos puedan entender lo que van a escuchar, Señor. Y te pido, Padre, que, Señor, este tiempo no haya interrupciones y sea todo conforme a tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar y vamos a culminar prácticamente este capítulo número 11 que empezamos semanas atrás, de manera que lo hicimos en 3 partes y esta es la tercera parte de este capítulo. Había pensado en hacerlo en 4 partes, sin embargo, a última hora decidí que lo íbamos a hacer en 3 sesiones. Y esta es la última parte de Romanos capítulo 11. La semana pasada, en los versículos que leímos de este mismo capítulo, la palabra de Dios nos hablaba de un olivo silvestre que hacía referencia a los gentiles. Y también nos hacía referencia a que Dios no perdonó a las ramas naturales, que en esto nos hacía énfasis en el mismo pueblo de Israel, de los judíos. Y también en los versículos anteriores también nos hacía énfasis de que Dios, así como no perdonó a las ramas naturales, también nos hacía un énfasis en que ahora el gentil que había creído y que había aceptado a Cristo como su Salvador y había creído en el Mesías, en el Redentor, en el Salvador, ahora no te jactes de las ramas que rechazaron al Mesías, de las ramas originales, del olivo original. Y haciendo referencia a que esto precisamente eran los de Israel, los israelitas que habían rechazado al Mesías. Bueno, pues tú ahora que has llegado al conocimiento, tú no te jactes. Es lo que estaba escribiendo el apóstol Pablo en versículos anteriores. Y estaba haciendo este énfasis de manera que él daba un ejemplo, que la raíz es la que sustenta a las ramas, que Jesús es el sustentador, que Jesús proviene de la nación de Israel y que por medio de Israel vino el Mesías, el Salvador, el que vino a buscar a todo aquel que se había perdido. Y está
hablando acerca de esto los versículos anteriores, de quién es el sustentador y el por qué no se debe de jactar el gentil que ahora ha creído en el Mesías. Porque haciendo referencia a lo anterior, dice la palabra de Dios que Dios no perdonó ni a las ramas originales, sino que fueron desgajadas. Y también hacía otra parte de la palabra de Dios: fuiste traído a la salvación. Fuiste traído a la salvación. Y nosotros hemos sido traídos a la salvación. Fuimos traídos a salvación. Contra toda naturaleza. Contra todo pronóstico. Contra todo lo que el pueblo, que a ellos se les había dado la salvación. Contra todo lo que ellos pensaron, el gentil fue traído a salvación. Contra todo lo que las demás personas pueden pensar, el gentil, nosotros fuimos traídos a salvación. A los cuales en tiempos pasados no nos pertenecían los pactos, ni las promesas, ni los mandamientos, ni nada de lo que fue dado a la nación de Israel. Pero nosotros contra toda naturaleza fuimos traídos. Contra toda naturaleza, porque todo se le había dado a Israel. Sin embargo, contra toda esa naturaleza nosotros fuimos traídos, y dice la palabra de Dios que fuimos injertados en ese olivo natural, en ese olivo no silvestre. Pero Dios no se ha olvidado de esas ramas que fueron desgajadas de su pueblo Israel. Y dice la palabra de Dios que esas ramas pueden ser nuevamente injertadas, de tal manera que nos está mostrando el poder de nuestro Dios. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios ha mostrado misericordia también para el gentil a través de la nación de Israel, porque por medio de su incredulidad es que el cristiano, ahora el gentil, puede llegar a decir que es pueblo de Dios, que ahora es la iglesia de Dios. De manera que por medio de la incredulidad hemos sido nosotros bendecidos. El gentil ha sido bendecido. De manera que por medio de la incredulidad de Israel, Dios ha mostrado misericordia hacia nosotros, los gentiles. Pero el ser humano está en este momento, está en este tiempo, está en el tiempo y en el espacio, y piensa que ahora Dios ha desechado a su pueblo, a Israel, a quien es el olivo original, del cual habla de que las ramas fueron desgajadas. Pero Dios tiene algo que decirnos, y es como abrimos, vamos a comenzar a desempacar el versículo número 25, que dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La última parte nos deja muy claro. La última parte nos deja muy claro que Dios aún tiene algo que hacer con Israel. Versículos atrás hemos hablado de que Dios siempre ha tenido un remanente. Dios ha tenido siempre una parte de los israelitas que han creído en Él. Desde el Antiguo Testamento. Usted va al Antiguo Testamento y va a leer en varios pasajes de la Biblia acerca del remanente. Acerca de que Dios ha tenido siempre una porción de israelitas, de su pueblo, que han creído. Ahora, usted puede pensar en cuando vino Jesucristo, en sus apóstoles. Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido una porción. Pero ahora Pablo va a mostrar ese misterio que era oculto, que fue oculto en el Antiguo Testamento. Era un misterio, era algo que no sabían, era algo que no tenían conocimiento, que para ellos estaba oculto. Ignoraban el misterio. ¿Por qué? Para que no... Ahora, a nosotros ya no lo debemos de ignorar, ya está a la luz ese misterio. Que no estés en contra de los planes de Dios. Que no estés en contra de Dios. Como lo estuvo Israel. Y como lo está Israel. Que es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
El pueblo gentil no era tomado como pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Era tomado como un pueblo pagano, como un pueblo incircunciso, como un pueblo separado de Dios, lejos de todas esas promesas, ajeno a todas esas promesas que Dios había dado en su palabra, en el Antiguo Testamento. Recuerda que Israel, el pueblo de Israel, todas esas personas fueron sabios y tropezaron. Fueron sabios y tropezaron. Ahora tú no seas arrogante, tú que conoces ese misterio. Tú que sabes que ahora el gentil puede alcanzar salvación, aún conociendo y teniendo la palabra de Dios. Ellos tropezaron. Tú no te sientas sabio porque tú has recibido el Mesías. Porque tú crees que a ti te fue revelado ese misterio que ellos no lo sabían. Tú no te sientas sabio porque tú le has recibido y ellos no le han recibido. Recuerda qué es lo que pasó con el olivo natural, qué es lo que hemos estado hablando, que fueron desgajados. Con Israel hubo un endurecimiento de corazón. Pero recuerdan la palabra que mencionamos la semana pasada, que el pueblo de Israel tropezó. Y es una palabra muy diferente a que el pueblo de Israel cayó. El pueblo de Israel tropezó, mas no cayó. De manera que nos está haciendo énfasis que Dios aún tiene algo que hacer con ese pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Tropezó, pero no es que haya tropezado para siempre. Romanos, ahí atrásito, en el versículo 11:11 dice lo siguiente. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Tropezó Israel? Sí, tropezó. ¿Hubo endurecimiento? Sí, hubo endurecimiento. Pero no es para siempre. En el Antiguo Testamento Dios se dirigió a ellos. Dios se dirigió a los judíos. En el Nuevo Testamento, en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, Dios se volvió hacia los gentiles. Dios les comenzó la oportunidad de los gentiles por el endurecimiento del corazón de Israel, por la incredulidad de Israel. Ahora el versículo 11:24 dice lo siguiente. 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuándo más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Entiende por qué usted no se debe de jactar y por qué no nos debemos de jactar de que hemos sido injertados? Porque poderoso es Dios para volver a injertar a los que fueron desgajados. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, así como Dios se volvió en su tiempo a los gentiles, se nos dio la oportunidad a los gentiles. La palabra de Dios dice que cuando haya entrado la plenitud, una cantidad de gentiles que no tenemos el conocimiento de cuántos gentiles son que tienen que entrar a la plenitud, que tienen que conocer a Jesucristo como su suficiente y único Salvador. Pero cuando haya llegado esa cantidad de números, Dios, así como se volteó en su momento hacia los gentiles, va a volver a Israel. De manera que Israel solo ha tropezado y Dios en un futuro se va a volver a Israel y va a tener nuevamente esa oportunidad del pueblo de Israel, y ellos van a conocer y van a declarar a Jesucristo como su Mesías, como el Salvador, como el Rey de este universo, como el Rey que estuvieron esperando durante muchísimos años, durante 4,000 años para ser exactos. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, va a llegar un momento cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. No sabemos esa cantidad, no sabemos el tiempo, pero Israel, a causa de nosotros en estos momentos, tiene endurecido sus corazones, tienen cegadas sus vistas, y es algo que la palabra de Dios nos recuerda, algo de lo que sucedió con Faraón. Faraón se le fue endurecido su corazón. Dios le permitió conocer al Mesías,
Perdón, Faraón fue endurecido su corazón. Faraón le fue endurecido su corazón. Y leemos la historia más adelante. Y usted puede encontrar cómo es que Dios obra a través de su palabra. Cómo Dios ha obrado en su pueblo. A Faraón tuvo oportunidades. Se le mostró el poder de Dios. Se le mostró el poder de Dios a través de todas esas plagas. Pero fue endurecido su corazón. Hay un rey que fue bastante malvado, que dice la Biblia que fue el rey más malvado. Pero ¿saben qué? Al último de todo, estamos hablando de que va a llegar un momento en que la plenitud de los gentiles, ellos van a entrar. Y dice la palabra de Dios que luego de que eso ocurra, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y aquí viene una palabra, de manera que cuando uno de los maestros decía, la Biblia a veces dice lo que dice y a veces no dice lo que realmente estás viendo, de manera que a veces es tan literal y a veces no es tan literal como lo estás leyendo. Entonces aquí estamos leyendo que va a entrar la plenitud de los gentiles. Y luego dice, todo Israel será salvo. Y en esta porción, el todo no es todo. Al menos no en esta porción. Esto se refiere a que todo Israel será salvo, pero no toda la nación de Israel. Por cuando nosotros hablamos de un pasaporte, cuando nosotros hablamos de una identificación que te hace miembro o ciudadano de una nación, más bien, esa es la palabra. Y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 9, que ya lo vimos anteriormente. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 dice lo siguiente. Romanos 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que desciende de Israel son israelitas, dice la palabra. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. De manera que este pasaje y anteriormente ya vimos esta porción que no está haciendo énfasis prácticamente a todo el ciudadano, a todo el que tenga un pasaporte, sino a los que están en realidad en Cristo. Los que son hijos de la promesa son contados como descendientes, dice la palabra de Dios. De manera que no todo Israel como ciudadano, sino todo Israel que tenemos algo en común, que es estar en Cristo. Los del pasado, los que estén en este tiempo y los que hayan puesto su fe en Jesucristo. Los del pasado, los del presente y los del futuro que hayan puesto su fe en Jesucristo. El todo Israel, algunos piensan que Israel tendrá un papel crucial en los últimos tiempos, que se refiere a los judíos. Y otros piensan que se refiere a los judíos y a los gentiles. Quiero ver unos versículos, Salmos 14, 7, en el Antiguo Testamento. Salmos 14, 7, dice lo siguiente. Salmo 14, 7. Entonces no todo Israel, literalmente. Y ahora lo que dice Romanos 14, 7. Motivos de su pueblo. Se gozará Jacob y alegrará
Israel. Oh, que de Sión saliera la salvación. De Israel. ¿De dónde viene la salvación? De Israel, de Sión, haciendo referencia prácticamente al origen del Señor Jesús, de dónde viene, de dónde proviene, de dónde surgió, de dónde viene la salvación. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 20 al 21, dice lo siguiente. Y vendrá el Redentor a Sión, dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Tuvimos una primera venida. Tenemos una primera venida en que el Mesías vino a este mundo y vino de una manera pacífica. Vino de una manera en forma de un cordero, de un corderito, indefenso. De un corderito que se dejó hacer todo lo que menciona la Biblia. Pero viene una próxima vez. Viene por su pueblo. ¿De dónde viene el Salvador? Y vendrá el Redentor a Sión. Vendrá a Sión, dice la palabra de Dios. Sión refiriéndose a Israel. ¿Y cuándo sucederá? No lo sabemos. No sabemos cuándo sucederá. Pero sí, Zacarías nos menciona algo. Y quiero que vayamos a Zacarías, capítulo 12. Que nosotros conocemos acerca de la angustia de Jacob, acerca de lo que sucederá. Dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, he aquí yo pongo en Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, de Jehová de los ejércitos. Nuevamente, haciendo referencia al tiempo y a la angustia de Jacob, haciendo referencia a que en algún momento Israel va a abrir los ojos y va a conocer al Mesías como su Salvador. Regresamos a nuestro texto en Romanos capítulo 11, versículo 27, dice lo siguiente. En el 11:27 dice lo siguiente. Y este será mi pacto con ellos, dice. Este será mi pacto con ellos. Antiguo Testamento, nuevamente. Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Y este será mi pacto. 33. Perdón, 31. 31, perdón, me equivoqué. Dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aún fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La última frase, y no me acordaré más de su pecado. Dice Jehová que hará un nuevo pacto. Ahora, Hebreos capítulo 8, al Nuevo Testamento. Hebreos 8, versículo 8 al 12. Dice lo siguiente. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. De manera que Dios está diciendo, este será mi pacto. Hubo un pacto, pero dice la palabra de Dios que ellos invalidaron ese pacto. De manera que Dios hará un nuevo pacto con ellos, con la casa de Israel. Para el que ha creído, dice, para el que ha creído, dice Dios, no me acordaré más de sus pecados. Para el que está en Cristo, no me acordaré más de sus pecados. El versículo 28 de Romanos 11 dice, a causa del evangelio son enemigos de Dios. Obviamente, a causa del evangelio son enemigos de Dios. Hablando del pueblo de Israel. A causa del evangelio son enemigos de Dios. Y esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Que ellos no han aceptado a Dios, no han aceptado a Jesucristo, de manera que no han aceptado el evangelio, de manera que la causa y la piedra de tropiezo ha sido Jesucristo, de manera que ellos en este momento son considerados enemigos, porque el que se opone a Cristo es enemigo del evangelio, es enemigo de las buenas nuevas que anuncia el evangelio. El que se opone al evangelio es enemigo de Dios. Romanos, atrasito, en el versículo 8, Romanos 8, en el capítulo 8, versículo 7, dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí atrasito, Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros, hermanos, en algún momento nosotros estuvimos enemistados con Dios y nosotros fuimos enemigos de Dios. De manera que Israel, cuando no acepta al Mesías, es enemigo de Dios. Pero cuando lo acepte, va a venir a ser parte del pueblo de Dios. Va a ser nuevamente el pueblo de Dios. Pero a lo que quiero llegar es que en algún momento nosotros hemos estado en oposición al evangelio. Así como el judío en este momento está en oposición al evangelio, por lo cual es considerado enemigo de Dios. Regresando a Romanos 11, versículo 28. Así en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, dice. Y luego está dando la causa. ¿Por causa de quién? De nosotros, del gentil. Para que el gentil pudiera alcanzar misericordia. Para que el gentil pudiera alcanzar salvación. Para que Dios pudiera mostrar su misericordia al gentil. Es que ellos han estado cegados. Es que ellos no han podido llegar al conocimiento de la verdad por causa de vosotros.
Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, dice. Son amados por causa de los padres. Habla de una elección también. Luego el 29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay un versículo que se me viene a la mente con el versículo número 29. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que cambie de opinión. Dios no es hombre como nosotros para que un día diga sí y otro día no, diga no. Dios es un Dios de pactos. Dios a lo largo de la historia ha hecho pactos y Dios ha hecho un pacto con la nación de Israel. Y Dios le dio promesas a los patriarcas. Y Él va a cumplir esas promesas. Y Él ha cumplido parte de esas promesas. El 29 y el 28. Ellos son enemigos a causa de vosotros. Pero son amados a causa de los padres. Son amados a causa de los padres. Porque Dios le hizo promesas a los padres. Dios le hizo promesas a Isaac. Dios le hizo promesas a Abraham. Dios hizo promesas que por medio de ellos bendeciría a toda la tierra. De manera que cuando llegó esa bendición a toda la tierra, llegó por medio de ellos, llegó por medio del pueblo judío, por medio del pueblo israelita, llegó la salvación, porque de ahí es donde proviene el Señor Jesús. De manera que nosotros hemos sido bendecidos por medio de ellos. Pero Dios va a cumplir sus promesas, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a la nación de Israel. Dios llamó a la nación de Israel para un servicio, para un propósito. Y Dios va a cumplir cada una de sus promesas que Él ha hecho a ellos. Versículo 30 dice lo siguiente. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Muy claro. Muy claro. Por la desobediencia de ellos hemos alcanzado misericordia. Por la desobediencia de ellos. Pero esto nos trae otro punto. Otro punto nos trae. Por la desobediencia de ellos. Ellos han desobedecido. Pero posterior a ello, el gentil había desobedecido. De manera que ambos están en una misma situación. Judíos y gentiles han estado en una misma situación, en una misma circunstancia, en una misma situación de desobediencia. Ahora creo que viene más claro el no jactarnos del por qué nosotros ahora hemos llegado al conocimiento, pero no debemos de jactarnos de que ya conocemos que Cristo es el Salvador. Porque nosotros en otros